Bienvenidos una vez más a mi canal, al mundo de Lucía. Hoy tengo un mensaje para ti. Ya sabes, nada pasa por casualidad y por favor no te olvides de compartir este video, dejarme un me gusta y darle a la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo mis videos y los números angelicales del día. Pues bien, hoy hablaremos sobre el árbol de la vida. Y he representado ese árbol con las pirámides de Egipto, porque de verdad que he venido leyendo, y de verdad que cuando pasamos por ese proceso de transformación de energía, pues tu intuición se amplía, es más clara, es más pura, y comienzas a recibir, a canalizar mensajes que de repente te llevan de un lado a otro, pero te llevan al punto donde tú tienes que llegar para recibir cierta información. Dije, ¿qué voy a pintar? ¿Qué voy a dibujar esta vez? Y se me vino a la cabeza que quería dibujar algo referente con las pirámides. Y luego dije, voy a investigar un poquito más, porque en su mayoría todos admiramos a las pirámides como pues un arte inigualable, un legado de arte que ha quedado allí. Y pues cuando ya pasamos este proceso, de verdad que ya no nos quedamos tranquilos con solamente ver algo desde lo físico, sino que empezamos a querer investigar sobre algo de lo que no podemos ver. Y cuando seguía dibujando y seguía pintando, me venían muchas preguntas a la cabeza, ¿no? Y entre ellos la altura de la pirámide. Decía, pero ¿por qué se me ha venido lo de la altura? Y fui a buscar pues información sobre la altura, y yo sabía que ahí iba a encontrar cierta información, y así fue. Fui a buscar la información de la altura de la pirámide de Keops, que es la más grande, y la fui a interpretar pues con la numerología. Tremenda información que encontré. Y realmente es que Keops es la representación de la finalización, o sea, la pieza maestra de cuando ya terminamos ese proceso de transformación. Cuando ya pasamos ese proceso, todo se encuentra allí, en resumen. Y Kefren, aparte de haber sido señalado o asignado como el guardián de la necrópolis, pues tiene más que un significado, que es pues en ese lugar, esa pirámide representa realmente ese proceso de transformación de energía. ¿Y por qué me siento más segura para decir eso? Porque decidí observar los jeroglíficos que conforman el nombre de Kefren. Simplemente los observé. Yo no he mirado el jeroglífico desde si el ave significa la A, la B, la Z. No. Simplemente observé el conjunto de jeroglíficos. Y para mí está muy claro que allí nos indica o nos confirma que es el lugar o es ese proceso de transformación de energía, de principio a fin. Es decir, muerte y resurrección.
metafóricamente hablando, porque ya se sabe que la energía no muere ni se destruye, solo se transforma. Y lo confirmó Albert Einstein. Entonces, ¿qué pasa? Que activamos esa transformación por ciertos sucesos, porque estamos en problemas, porque las cosas no van bien, porque estamos delicados de salud, porque fracasamos en relaciones de pareja, porque en el trabajo pues es terrible, porque no tenemos la profesión de nuestros sueños, es decir, todo un caos. Entonces ahí viene un proceso de activación. En ese proceso de activación nos vamos a la acción. Es decir, ese dolor, esa tristeza, esa frustración te lleva a la acción. ¿Y cuál es esa acción? A formularnos preguntas. Como por ejemplo, el porqué de las cosas. El por qué está pasando esto y el otro. Cuando ya encontramos esas preguntas, nos vamos hacia una apertura para poder encontrar respuestas a esas preguntas. Pasamos a entender que debemos hacer un estudio no solamente de una profesión, sino un estudio de nosotros mismos y entender lo que es un estudio, que es la interpretación de algo, de comprender algo. Una vez que hacemos ese estudio, nos vamos a la examinación, es decir, a averiguar o a escudriñar más sobre ciertos aspectos, sobre cierta información. Y luego viene la expresión. En ese deseo de querer expresar, en esa etapa, pues vamos a querer aprender de repente, a adquirir un arte, una profesión, mejorar una habilidad, aceptar dones. Cuando ya llegamos a esa etapa de que queremos expresar y aprendemos a expresar, entonces luego aparecemos en la etapa de creatividad. Y esa creatividad pues va a ser individual, va a ser original de cada persona, pero para llegar a esa creatividad tenemos que entender qué debemos lograr alcanzar en ese proceso de transformación. Y entonces allí viene que me fue a interpretar los números de la altura de la pirámide de Keops. Y entonces, pues, la medida es 146.6 metros, la medida original, ¿no? Y fui y me di cuenta que, pues, el número 1 representa, pues, ese pensamiento convincente que debemos llevar con nosotros. Luego tenemos pensamientos de alta responsabilidad. Tenemos ese liderazgo que debemos alcanzar para lograr que nuestros sueños se hagan realidad. Y de verdad que cuando entendemos esta primera etapa o este primer número, pues entendemos que para lograr eso, pues tenemos que estar seguros nosotros mismos de lo que podemos hacer, entender
nuestros avances, nuestros retrocesos, nuestras caídas, nuestras levantadas, porque todo eso nos va a llevar a fortalecernos y poder convertirnos en ese líder, en esa persona que está capacitada para lograr cumplir sus objetivos. Perdón, se me estaba acabando la batería, pero bueno. Y luego, cuando entendemos esto, entendemos que debemos desarrollar una creatividad. También debemos desarrollar la independencia, la originalidad, la autosuficiencia y la confianza en el mundo. También reflejar la fuerza creativa, la mente rápida y de empuje. Todo ese proceso lo tenemos que lograr cuando decidimos que para lograr llegar allí tenemos que establecer estabilidad. Tenemos que tener el sentido de deber y de la disciplina, de una construcción sólida, bases sólidas para poder avanzar. También nos enseña a evolucionar en el mundo tangible y material. Nos enseña a desarrollar la relación y la lógica. Nuestra capacidad de esfuerzo, trabajo y realización. Y también cuando me fui a averiguar sobre el número 6, pues me di cuenta que también se tiene que lograr una responsabilidad afectiva. Tenemos que encontrar balance en el amor, tenemos que tener comprensión, equilibrio, tenemos que incorporar a nuestra vida la belleza, es decir, la belleza física, la belleza hacia la naturaleza. También tenemos que tener aceptación en el mundo. Tenemos que aprender a tener esa aceptación, incorporar a nuestra vida visión y aceptación en el mundo. También tenemos que tener una estabilidad responsable de comprensión, de protección y disponibilidad. Es decir, tenemos que lograr alcanzar estabilidad emocional, tenemos que llegar a tener una estabilidad cuando aprendemos a ser independientes y lograr éxitos en lo tangible y lo material, y pues disponer de esa creatividad que nos va a ayudar a lograr alcanzar esos éxitos. Y también tenemos que recordar que cuando uno cambia, todo cambia y pues aparecen esos milagros como premio a los trabajos realizados, a los esfuerzos y a la dedicación que le ponemos a ese proyecto en el que estamos trabajando. Cuando hacemos eso, la divinidad, Dios, la fuente, nos escucha, nos observa y entonces nos empieza a proveer de oportunidades, de información para lograr esos éxitos. Es muy importante conectar con la naturaleza sana. La naturaleza te comprende, te entiende, te da paz, te da calma. La naturaleza
te llena de conocimiento. Cuando observas la naturaleza, te das cuenta de que pase lo que pase, sigue allí, fuerte, imponente, pero a la vez frágil, delicada, dentro de un balance. Y de eso debemos aprender. Cuando pasamos por ese proceso de transformación de energía, pues empezamos a mirar las cosas de diferente perspectiva. Empezamos a ser más comprensivos, a entender mejor comportamientos, situaciones, y empezamos a pensar mejor antes de reaccionar. Y de verdad que eso les va a traer paz a su vida, les va a traer tranquilidad. Y hay algo que nunca deben dejar, es la confianza en ustedes. La confianza debe ser su mejor amiga. Nunca dejen su mano de su amiga, la confianza, la seguridad que deben mantener en ustedes para salir adelante. Y hay algo que tampoco nunca deben de perder, son las esperanzas. El amor, siempre he dicho, cualquier cosa, cualquier proyecto en el que ustedes decidan poner tiempo, dedicación, también deben poner amor. Deben ponerle esa dulzura a lo que hacen. ¿Por qué? Porque ese trabajo que ustedes hagan no solamente queda con ustedes, va para el mundo. Porque ese es el propósito de vida. Lograr alcanzar algo que los lleve al éxito, pero no solamente a ustedes, sino de que sirva de ayuda para el mundo, al resto de las personas. Y es así que se pueden lograr los éxitos. Sigan trabajando en sus sueños. Y si no saben qué es lo que quieren hacer, qué es lo que deben hacer, se sienten perdidos, no saben cómo avanzar, dónde mirar, miren, pueden empezar, si de repente están trabajando, estudiando, porque de repente están en la universidad y se dieron cuenta que no les gustaba y tuvieron que salir, o porque de repente no ingresaron pero tampoco saben qué van a estudiar, no están seguros, y de repente están en un trabajo que no soportan y no saben qué hacer. ¿Por qué no dedicar unos minutos? El momento, el tiempo lo encuentran ustedes, pero de repente empiecen, porque para hacer algo tienen que sentir que su cuerpo se siente bien cuando realizan esa acción, esa habilidad, esa creatividad. Se tiene que sentir bien. Al igual que su corazón, tiene que alegrarse, tiene que estar feliz de que cuando ustedes realizan eso que les gusta, esa profesión, esa carrera, esa habilidad, pues se siente bien, se siente alegre. Esos son puntos que no deben pasar por alto, su cuerpo y su mente. Si sienten que su mente se relaja, si sienten que cuando realizan esa actividad, ustedes se olvidan del mundo y solamente se concentran en eso, pues ese es otro punto a favor de que lo que están haciendo está bien. Ya saben, su corazón, su cuerpo y su mente lo van a sentir. Entonces es así como ustedes van a identificar qué es lo que realmente les gusta. Siéntense de repente un día a escribir, porque de repente se les es difícil expresarse verbalmente. Pues empiecen escribiendo y empiecen a darse cuenta de que cuando escriben, ¿qué sienten? Tranquilidad, alegría,
se concentran, si empiezan a pensar, ay, siempre me gustaría hacer esto, me gusta escribir poemas o mensajes motivacionales. Es decir, ustedes van a sentir cómo su cuerpo y su mente y su corazón reaccionan ante una actividad que ustedes están realizando. Esa es la mejor manera de darse cuenta qué es lo que realmente quieren. Si de repente pues quieren ser, no sé, tejer o repostería, empiecen preparando un pastel. Quizá la primera vez no les salga tan bien, pero ustedes en ese proceso de creación van a sentir si se sienten bien, se sienten contentos preparando ese pastel. Entonces se darán cuenta, de repente, por aquí es. De repente, otra vez lo vuelvo a hacer y me va a salir mejor que la primera vez. Pero ya les digo que el secreto de todo, para que todo salga bien, es el amor. Siempre que he cocinado o hecho algo que realmente le gusta a mi hija, me dice, mamá, ¿pero qué le has echado? Unas gotitas de amor. Es lo que yo le digo y ella se ríe, porque me dice, mamá, yo he echado los mismos ingredientes, pero no sé, no me sale igual. Pero es así, es así. Ese es el ingrediente para poder lograr buenos resultados, unas gotitas de amor. Porque cuando hacemos todo desde ese corazón, que es ese campo magnético que atrae todo, lo bueno, lo positivo, cuando está feliz, cuando está contento, siempre debemos pensar así. Aunque esté cayéndose y todo a su alrededor no sea como ustedes quieren que sea, traten de mantener ese corazón así alegre. Traten de creer, de mantener la fe constante. Y hay otro secreto. El agradecimiento. Agradezcan por todo lo que tienen, por todo lo que no tienen, por todo. Porque el agradecer trae bendiciones. Y yo lo puedo confirmar. De verdad que últimamente han pasado cosas increíbles que pasaron porque tenían que pasar y me siento feliz porque he logrado algo más, porque esas visualizaciones que tenía funcionaron y pues logré solucionar una situación. Y es así, cuando pasamos por ese proceso de transformación, nos aprendemos a encontrar soluciones a problemas. Pero ya no viendo de que ustedes son así y el problema así. No. Al contrario, ustedes son así y el problema es así. De verdad que cuando, regresando al tema de lo que representaba el nombre de los jeroglíficos que representaban el nombre de Kefren, de verdad que para mí fue así. Es que abrí los ojos inmensamente porque realmente definían lo que era exactamente la representación de esa pirámide. Independientemente de que se vea como una tumba y de que pues dentro de esa tumba estén pues los twists and turns de la vida, los altos y los bajos, los cambios, y que eso nos da una lección de que no solamente debemos centrarnos en lo que es físico, en lo que nuestros sentidos pueden percibir, sino que también en lo que no vemos. En lo que no vemos, porque ahí podemos encontrar mucha información. Y entonces es por eso que les digo que todo se puede. Miserilos significa que tú cambias, todo cambia y los milagros vienen. Es decir, una recompensa a sus trabajos. Eso recuérdenlo siempre. Así que, y recuerden
que es en ese conjunto de jeroglíficos, empieza con un ave muy pequeñita y termina con una lechuza. La lechuza en el mundo espiritual significa pues es un conocimiento y una inteligencia y un conocimiento, una sabiduría que se logra alcanzar. A mí siempre me han perseguido las lechuzas inmensas y también pequeñitas. En el tiempo de la pandemia, recuerdo que yo veía la lechuza porque llegaba muy cerca a mi balcón, siempre muy cerca. Yo le hablaba a la lechuza y le decía que si ya me traía noticias. Y de verdad traía noticias, porque verdad que en el tiempo de la pandemia, pues yo veía la lechucita y yo decía, esta lechucita me viene a decir que hay alguien que dejó este plano. Y así era que yo veía esta ave e inmediatamente pues llamaba o recibía una llamada por teléfono y me decían pues alguien dejó este plano. Lamentablemente son cosas que han pasado, pero ciertas. O sea, esto de la lechuza, las lechuzas inmensas. Recuerdo que donde vivía tenía una casa donde tenía un patio muy grande y de verdad que había un árbol inmenso y la lechuza aparecía, pero una lechuza inmensamente grande, blanca, donde de verdad que yo siempre la miraba. No me daba miedo porque realmente estaba lejos, pero la lograba mirar y de verdad que tenía una presencia imponente. Pero siempre he tenido así, si no son las lechuzas, pues siempre han estado cerca a mí las palomas y todo tipo de los pajaritos, las aves, todo tipo de aves siempre han estado muy cerca a mí. Y de verdad que para cerrar ya este tema, pues solamente agradecerles por su presencia, por la atención y como les vuelvo a decir, espero haber traído un poquito de luz a su vida y me voy feliz, deseándoles un feliz y bendecido día y los dejo con un beso de luz.